poder rescatar, poder trabajar con los jóvenes, porque ellos son el futuro. Los jóvenes son el futuro de todo, de las naciones, de la iglesia, de la familia. Los jóvenes son el futuro. Y si nosotros no preparamos a esa juventud, entonces, hermano, estamos en peligro, porque si no les enseñamos las cosas como deben de ser, entonces, ¿qué van a hacer cuando ya no estemos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se van a enfrentar a la vida, verdad? Así que es bien importante, hermano, la juventud es bien importante, y vamos a estar trabajando juntamente con los hermanos de San Pedro. Este sábado ellos no van a poder porque ya hicieron su actividad, pero ya el próximo sábado de noviembre va a ser cada primer sábado de mes, va a ser el servicio de jóvenes. Entonces ya en noviembre vamos a ir para allá para compartir con ellos juntitos, y ya después en diciembre ellos vienen para acá. Así vamos a estar, y queremos tener actividades alternas, juntamente con ellos. Vamos a tratar de hacer queremos hacer un programa de trabajo, y queremos pedir a los jóvenes, ¿verdad?, que se involucren. Queremos formar un comité para que haya una mejor organización, y así poder tener más gente que nos pueda ayudar a visitar jóvenes. Así es que les pedimos, hermanos, si tienen sus hijos, invítenlos, tráiganlos, vengan ustedes, y juntitos caminemos, hermano, y seguros de que cuando ya no estemos, nos van a agradecer este tiempo que vamos a ocupar para ellos. Así es que vamos a formar un grupo musical también con los jóvenes, para tener un grupo musical específicamente para estas actividades. Así que los hermanos que quieran involucrarse, tal vez no solamente en la música, usted quiere servir, quiere involucrarse, usted tiene ideas y quiere dar ideas, pues venga, con mucho gusto vamos a aceptar esas ideas. Amén, hermanos. Vamos entonces a abrir la Biblia, los que trajimos Biblia, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 1. Hemos iniciado esta carta del apóstol Pablo y estamos en el capítulo número 1. Leemos entonces del capítulo 1 de segunda de Corintios, versículo número 15 en adelante, que nos dice de la manera siguiente: con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos.
Como lo dije, hermano, hermana, al inicio de esta carta, esta es una epístola, hermano, que trata básicamente solo un tema, y es el tema del ministerio, el servicio a Dios. Y la razón por la que el apóstol Pablo, hermano, está escribiendo esta epístola es por los ataques que ya, hermano, habían lanzado contra él. Recordando, hermano, de que en Corinto, que era una ciudad a la cual Dios había enviado al apóstol Pablo para establecer, llevar el mensaje de la palabra de Dios. Es el hombre que Dios usó para que en Corinto, hermano, llegase el evangelio. Sin embargo, hermano, aquellos que habían conocido el evangelio ahora querían desconocer, desacreditar al apóstol Pablo. Entonces, por eso es que el hermano, de entrada en el capítulo 1 o en el inicio de su carta, hermano, inicia esa defensa de su ministerio. Y no porque, hermano, él tuviese ese espíritu de contienda, sino porque se tocaba, hermano, las bases del evangelio, el evangelio mismo. Entonces se criticaba al apóstol Pablo porque hablaba, como él lo dice ahí, decían que era un hombre que hablaba con ligereza porque decía las cosas y luego no las hacía. Y que si era un hombre que no cumplía lo que decía, entonces ¿cómo se iba a confiar en él? ¿Y cómo se iba a confiar entonces en el evangelio que él predicaba? Porque entonces un día para otro iba a salir diciendo que el mensaje del evangelio ya no es el mismo. Eso es lo que decían ellos. Entonces cuando se toca el evangelio, hermano, entonces es ahí donde el apóstol Pablo nos dice, no puedo quedarme callado, tengo que salir en defensa del evangelio, a defender el ministerio que Dios me ha dado, el apostolado que Dios me ha dado. Y entonces por eso él, hermano, aunque él habla de que hay en parte algunos corintios que ya habían aceptado, hermano, reconocido que Pablo, hermano, era realmente un don de Dios, o sea, una gloria, como dice él, hermano. Que ellos se gloriaban, ellos decían, gloria a Dios, qué bueno es Dios que nos mandó este hombre. Y reconocían en el apóstol Pablo a esa autoridad que él tenía como apóstol, y lo reconocían como un hombre de Dios, pero no todos. Entonces los que no eran los que atacaban al apóstol Pablo, aprovechándose, hermano, de cualquier circunstancia para atacar al apóstol. Entonces, hermano, aunque él lo dice, cuando él habla de este suceso de ir, hermano, a Corinto, él dice que propuso Pablo, dice, en su corazón visitar a los hermanos en Corinto. O sea, él lo propuso en su corazón. El deseo de él era visitarlos. Pero, hermano, uno como ser humano, o en el caso de los siervos de Dios, aunque eran hombres de Dios, realmente no todo, hermano, lo que acontecía alrededor de sus vidas, hermano, terminaba como ellos querían o caminaba como ellos querían. En el caso del apóstol Pablo, dice claramente de que, hermano, el Espíritu les impedía ir a tal lugar. A través de una visión Dios le hablaba y le decía, no vayas para allá, ven para acá. Entonces el hombre de Dios, en el caso del apóstol Pablo, era un hombre, hermano, de que aunque amaba a Dios, amaba la obra de Dios y tenía sus planes, sus deseos de visitar una y otra iglesia o ciudad, era Dios quien al final, hermano, ponía las circunstancias de qué es lo que el apóstol y su grupo de hermanos que andaban con él tenían que hacer. Entonces por eso él, hermano, él habla y él dice, bueno, estamos confiados que ustedes hayan entendido de que nosotros somos su gloria, y nosotros hemos entendido también que ustedes son la gloria nuestra. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo quería, hermano, que hubiese un reconocimiento, hermano, recíproco, de que reconocieran unos que necesitaban al apóstol Pablo a la iglesia, que la gloria, hermano, ahí dice, la gloria de Pablo eran las iglesias que Dios había permitido que levantara,
y que esas iglesias también reconocieran que Pablo era una gloria, era un regalo precioso que Dios les había dado a ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo, hermano, por eso va aprendiendo ya su defensa. Ahora, en este versículo que hemos leído, él habla, dice, de esa confianza. ¿Cuál confianza? La confianza de que ellos en parte ya habían entendido que Él era su gloria. Entonces, bueno, entonces si ahora ya hay algunos que ya han entendido que somos su gloria, entonces con esta confianza yo quise ir a ustedes, sabiendo de que ya me aceptaban como su gloria. Entonces con esa confianza yo propuse en mi corazón ir a ustedes para que tuvieseis una segunda gracia. Entonces fíjense, Pablo habla, hermano, Pablo mira, porque Pablo, hermano, no era un hombre arrogante, no era un hombre, hermano, que se creía más que los demás. Pero una cosa él estaba seguro, que él era un siervo de Dios. Eso estaba seguro él. Y entonces él sabía que como un siervo de Dios era una bendición para los lugares, para las ciudades o iglesias a donde Dios lo mandaba. Entonces para Pablo, hermano, el que Dios lo enviara a un lugar, a una ciudad, a una iglesia, hermano, era una bendición para esos lugares a donde él iba. Entonces, hermano, como él no era arrogante, pero es eso, como si Pablo dijese, mire, los voy a visitar y van a tener la bendición de tenerme con ustedes. Claro, los que ya reconocían en Pablo que él era su gracia, decían, sí, será una bendición tener al apóstol Pablo aquí. Claro que va a ser un privilegio tenerlo, porque eso es lo que dice Pablo. Van a tener el privilegio de tenerme ahí. Cuando él dice de gracia, dice para que tengan una segunda gracia. Entonces, Pablo, sus visitas o sus llegadas a las ciudades, Pablo ya había entendido, hermano, que era un regalo, una bendición grande para esas ciudades a donde él era enviado. Entonces Pablo decía, cuando Dios me manda a un lugar, es porque Dios quiere dar de su gracia a esos lugares, a esas personas. Quiere bendecirlos a través de mi vida. Entonces por eso él habla de su visita a Corinto. Y él dice, hermano, de que la primera vez que él llegó, dice, fue, hermano, dice, una gracia para ellos. Y por eso de su segunda visita, él dice, para que tengan una segunda gracia de parte mía. O sea, una segunda gran bendición de parte de Dios. Entonces, hermano, la iglesia en Corinto, hermano, debía de entender eso. Es difícil, hermano, es difícil, ¿verdad? Porque se van creando intereses. Las personas, hermano, tienen sus maneras de pensar. Las personas, cuando tienen algún conocimiento de algún, hermano, área, hermano, de alguna ciencia, de cualquier cosa, tienden como a creer que son más que otros y tienden a ver de menos a otros. Pero en el caso del apóstol Pablo, hermano, Pablo no era cualquier cosa. Pablo era un hombre estudiado, un hombre instruido, un hombre que hablaba varios idiomas. Un hombre, hermano, que espiritualmente, hermano, había tenido experiencias espirituales con Dios. Un hombre al cual Dios usaba con dones del Espíritu Santo, con dones de sanidades, con dones, hermano, de poder. Entonces, Pablo no era realmente cualquier cosa como para desestimarlo. Sin embargo, había esa gente que buscaba la manera para atacar, para poner en mal al apóstol Pablo. Entonces decían, ya ven, dijo que iba a venir y no vino. Entonces es un hombre que dice, que a veces dice sí y a veces dice no. Hay veces dice no y hay veces dice siempre sí. Entonces, ¿cómo se va a confiar en un hombre que dice una cosa y no lo hace? Entonces es lo que está respondiendo él aquí. Entonces dice, lo que van a recibir ustedes con mi llegada,
Es una gracia de Dios, una bendición de Dios. Entonces luego, pero fíjense cuál fue la propuesta de él. Dice, con esta confianza yo quisiera a vosotros, a Corinto, y por vosotros pasar a Macedonia. O sea, antes de ir a Macedonia, él quería pasar por Corinto. Y luego al regresar de Macedonia, y desde Macedonia dice, venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea, a Jerusalén. Entonces el deseo de Pablo era, mire, cuando vaya para Macedonia, quiero pasar con ustedes. Y luego irme para Macedonia, y cuando venga de Macedonia, volver a pasar con ustedes. Pero como le digo, hermano, ese era el deseo de él, el buen deseo de él. Pero el hecho de que él tuviese ese buen deseo y esos fueran hasta sus planes, eso no garantiza, hermano, que se va a hacer. No por falta de voluntad de Pablo, porque eso es lo que él quería, sino porque, hermano, las cosas Dios las mueve como Él quiere. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos propuesto hacer, mañana voy a hacer tal cosa, y de repente el siguiente día, cuando ya tenemos el plan de lo que vamos a hacer, sucede otra cosa, ya no se hace? Y uno dice, ay, ya no vamos a poder ir aquí. Ay, ya no voy a poder hacer esto porque hoy ya me salió esta vaina. Ya me salió este problema, ya salió esto. Entonces, ya los planes de hacer, ya no, olvidémoslo de todo. Vamos a planificar otra vez para esta salida. Pero no es porque, hermano, la persona no cumplió, sino porque se dieron circunstancias involuntarias para realizar lo que se había preparado. Eso es lo que le pasó a Pablo. Muchas veces él decía, hermanos, Dios os siento en mi corazón ir a tal lugar, oremos. Y de repente el Espíritu decía, no, ahí no. Dice, hermanos, olvídense, Dios no quiere. Entonces no era que Pablo, hermano, fuese un hombre titubeante, de que dijera mañana sí y después dijera que no. No, sino que él quiere decir eso. Pero el punto es este, que cuando decían eso, entonces decían, ¿cómo vamos a creer en el mensaje, en la predicación que este hombre trae si no cumple lo que dice? Entonces, eso es lo que le molestó a Pablo, porque pudieron hablar de él y eso a él no le afectaba. Pero cuando afectaban el evangelio que él predicaba, allí sí Pablo dice, no, momento. Una cosa soy yo como hombre, y una cosa es que yo haga planes y no salgan los planes, y otra cosa es el mensaje que predicamos. El mensaje que predicamos es otro. A ese sí no se puede tocar. Eso es lo que está diciendo él aquí. Entonces el plan de él era ese, hermano, el visitarlos a los corintios, el estar con ellos, dos gracias. Entonces por eso él viene y les hace una pregunta. Les dice, así que al proponerme esto, ¿usted de ligereza? Pregunta él. ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne? Para que haya en mí hoy un sí y mañana un no. Él está preguntando. Les hace la pregunta a ellos. Dice, bueno, lo que yo dije, el plan que yo les propuse, el deseo que yo les propuse de visitarlos a ustedes yendo para Macedonia y regresar con ustedes viniendo de Macedonia. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que usted de ligereza? ¿Ustedes creen que lo que me propuse hacer me lo propuse en la carne? Eso es lo que dice Pablo. Entonces Pablo dice, no. O sea, Pablo no lo hacía, hermano, no hacía planes a lo loco. O que decíamos, vámonos ahí en el camino, ahí vemos cómo hacemos. No. Pablo era un hombre muy metódico. Él sabía lo que hacía, él preparaba lo que quería hacer y lo hacía con todo el corazón. Pero entonces venían y lo criticaban. Decía, ya ves, es un hombre de palabras ligeras, que se pone a decir cosas y no las cumple. Un hombre que piensa las cosas y no las medita, sino que solo las suelta y lo emociona a uno y lo ilusiona a uno, y al fin de cuentas ni una ni dos veces nos ha visitado. Es un mentiroso. Entonces, hermano, nosotros nunca, hermano, pensemos mal. Hermano, mire, hay veces hasta uno no debe de pensar mal hasta de la gente que quiere obrar mal. Uno simplemente tiene que, hermano, dejar que sea Dios
el que mueva las circunstancias. Que no seamos nosotros, hermanos, los que juzguemos a las personas por las apariencias. Por las apariencias. Quizás, hermano, hay gente que propuso en su corazón hoy venir a la iglesia y algo le pasó y no pudo. No pudieron venir. Y nosotros podemos decir, mire, carnales que ni vinieron. Por andar vagando ni vinieron. Y no sabemos qué ha pasado. Entonces, hermano, eso es lo que el apóstol Pablo, hermano, quería dejar en claro, hermano. De que si ellos pensaban que él era un hombre que pensaba las cosas a la ligera, Pablo dice, no. Entonces, por eso ahora él va a separar esas condiciones que se dan, hermano, así como Dios quiere. Y lo que es, hermano, el mensaje del evangelio que ellos predicaban. Entonces dice él, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros, o sea, el mensaje del evangelio, no es sí y no. O sea, no es hoy sí y mañana no, hoy no y mañana sí. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí. Silvano era el otro nombre de Silas. Y Timoteo no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Entonces, el evangelio, hermano, que ellos predicaban, dice Pablo, el mensaje, la palabra, el mensaje que nosotros les hemos dado, Timoteo, Silas o Silvano y yo, ese mensaje, hermano, es firme. Porque mire, hermano, estamos en un mundo donde nada es firme. Aunque nosotros podamos pensar que hay cosas que nos dan seguridad, hermano, no hay nada tan seguro en este mundo. No hay nada tan seguro en este mundo. Y la gente dice, no, dice, si usted quiere asegurarse, usted quiere estar tranquilo en su futuro, usted tiene que saber hacer las cosas. Y entonces la mejor inversión que usted puede hacer para estar seguro es invierta en bienes y raíces. Invierta. Y la gente piensa que invirtiendo, hermano, comprando propiedades, esto y lo otro, están ya, hermano, asegurando su vida. Piense que están asegurando. ¿Cuánta gente, hermano, en las recesiones que se dan cada 10 años pierde propiedades? ¿Cuántas? Historias que se vieron, se escucharon de gente, hermano, que tenía su confianza, su seguridad en sus casas, en sus propiedades que tenían. Y, hermano, la debacle económica les hizo perder sus casas. Entonces, no es que, hermano, invirtiendo en bienes y raíces estamos seguros. No, dice, mejor no compre tierra. Con la tierra sí, ahí va a estar siempre y la tierra no pierde su valor. Así que compre terrenitos, compre por aquí, compre por allá. Entonces la gente, hermano, piensa que teniendo, hermano, comprando, que invirtiendo aquí, hermano, están asegurándose. Y eso, mire, usted ve cuando se dan los tsunamis, usted ve, hermano, cuánta tierra, hermano, el mar se traga. El mar se traga, hermano, pero terrenos grandísimos. Mire, ayer miraba yo un documental de lo que es capaz de hacer, hermano, una bomba atómica. Hermano, es tremendo el daño, hermano, que puede hacer la detonación de una bomba atómica. Es tremendo el daño. La amenaza que hay en el mundo, hermano, de esas naciones que, hermano, les gusta ese armamento bélico. Es tremenda la amenaza que hay. Entonces, hermano, la tierra misma, hermano,
no está firme. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis habla, hermano, de la desaparición de las islas, de la caída de las grandes ciudades, hermano. Donde hoy, hermano, piensan que construyendo esos grandes edificios rascacielos, hermano, con bases, hermano, con cimientos movibles para los terremotos. Dice, este edificio está hecho a prueba de un terremoto de 15 puntos, no sé qué grados, hermano. La Biblia dice, hermano, que las ciudades van a caer, hermano. Entonces lo que el hombre con la ciencia piensa que puede sobrevivir, hermano, la palabra de Dios dice, no hay nada firme. El Señor lo dijo, el hombre que oye mi palabra y no la hace, yo le haré semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena y vinieron vientos y tempestades y aquellas casas, dice, fueron destruidas porque no tenían su casa fundada sobre la roca que es Cristo, que es la palabra de Dios. El hombre puede ser muy poderoso, puede tener mucha riqueza, pero si no tiene a Dios como el fundamento de su vida, hermano, no hay garantía que sobrevivan. No hay garantía. Que compren lo que compren, que hagan lo que hagan. Si no tienen a Dios como el fundamento de su vida, si no tienen la palabra de Dios como la regla de su vida, hermano, igualmente dice, todos pereceréis. Todos. Entonces, ¿en qué vamos a confiar? ¿Queremos confiar en la tierra que la Biblia dice que va a desaparecer? Entonces, ¿por qué estamos confiando en la tierra? Las propiedades, ¿de qué sirve tener las propiedades? Está bien tenerlas, pero no son eternas. No son duraderas. Riquezas hay que guardar, hay que ahorrar, hay que guardar el dinero. Sí, guárdelo, guarde. Haga riquezas, ahorre, haga riquezas. ¿De qué servirán las riquezas, hermano? Si no hay conocimiento, si no hay sabiduría para saber invertir, hermano, en las cosas buenas que Dios quiere que invertamos. No se puede. Entonces, hermano, no hay nada estable. El Señor dijo, el cielo, la tierra pasarán. Mi palabra no pasará, dijo. Mi palabra no pasará. El cielo se va a acabar, va a desaparecer. La tierra va a desaparecer. Mi palabra, dijo el Señor Jesús, se va a cumplir. Permanece. Un corito muy bonito que dice, el cielo caerá, la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se terminarán, mas mi palabra nunca caerá. Permanecerá la palabra de Dios. Entonces, hermano, no podemos nosotros, hermano, confiar en nuestra fuerza. No puede el jinete confiar en su fuerza o en la fuerza del caballo si no tiene a Dios como el rey de su vida. No sirve. Estamos, o el hombre está destinado a perecer si no pone a Dios y a su palabra como el fundamento de su vida. No hay garantía, nadie puede dar esa garantía. Nadie puede dar esa garantía. Nadie es eterno. Dígame usted, hermano, ¿quién ha vivido? ¿Quién ha vivido eterno? ¿Quién, desde que se creó el hombre? Dígame, ¿quién está vivo hasta hoy? Todos han muerto. Dígame de los imperios, hermano, tremendos que han habido, poderosos. ¿Dónde están esos imperios poderosos? Se acabaron. ¿Dónde están los reyes, hermano, que decían que eran dioses, que se hacían, hermano, adorar como dioses? ¿Dónde están los Césares? ¿Dónde están los Nabucodonosores? ¿Dónde están los Darío? ¿Dónde están todos esos imperios, hermano, poderosos que hubieron? ¿Dónde están? Todos están muertos. Todos están muertos. Ni aún, hermano, uno puede decir, bueno, no, lo bonito, hermano, de que estamos en un país demócrata. ¿Y eso qué garantía da? ¿Qué garantía da?
Si han habido, hermano, hombres, hermano, criminales que han sido elegidos democráticamente y han terminado, hermano, convirtiéndose en asesinos, hermano, destruyendo sus naciones, hermano. ¿Qué garantía vamos a tener? La única garantía es Dios y su palabra. El Señor dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Es la única garantía que podemos tener. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, Pablo dice: mire, la palabra que les hemos dado y las promesas de Dios que les hemos dado a la luz de la palabra de Dios son que Dios las va a cumplir sí. Aquí no es que sí, quizás o quizás no, que no, quizás sí, no. Las promesas de Dios todas son sí, dice. 21, y el que nos confirma en vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Entonces viene Dios y lo que hace es que le da regalos a la iglesia. Le da regalos a la iglesia. Entonces dice Efesios capítulo 4, dice, hermano, que Cristo Jesús, dice, hermano, dice en el capítulo 4 de Efesios, dice: dio dones a los hombres. Y luego dice: y dio apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. O sea que los hombres, los ministerios, son regalos de Dios para la iglesia, para el mundo. Y Pablo dice: quien nos confirma a nosotros, en vosotros o con vosotros, es Cristo. Y quien nos ungió no es su nombre, quien nos ungió fue Dios. Entonces, hermano, cuando uno le sirve a Dios, uno debe de saber que quien lo llamó a servirle es Dios, no el hombre. Y si Dios nos ha llamado a servirle, hermano, tenemos que servirle lo mejor que podamos, porque Él es el que nos puso a servir, el que nos llamó. Y Él es el que nos dio, en el caso de los ministerios, como regalos a los hombres. Como regalos a los hombres. Para que los hombres recibiesen la gracia de Dios, el conocimiento de la palabra, hermano. Todo eso. Entonces dice 22, el cual también nos ha sellado. Entonces, usted sabe, hermano, que para legalizar algo humanamente, hermano, tiene que haber, hermano, un sello legal, ya sea notario, abogado, tiene que haber un sello legal. Y cuando hay un documento, hermano, con un sello de una autoridad, adquiere validez, adquiere, hermano, confianza, porque está sellado, porque está garantizado, porque está firmado por una autoridad que certifica, hermano, que este contrato o este documento quiere decir esto, está amparado en esto y promete esto. Entonces hay confianza. Entonces, viene Dios, entonces levanta a los hombres, pero viene Dios y los sella con su Espíritu Santo. Nos sella con su Espíritu Santo. No solamente a los ministros, a la iglesia nos sella con su Espíritu Santo, para darnos la validez de que es Él quien nos ha hecho, en el caso de hijos, hijos, en el caso de los ministros, ministros. Entonces uno debe de tomar en serio la palabra de Dios. Dice: bueno, a mí no me llamó un hombre, a mí me llamó Dios. A mí quien me puso es el Señor, quien me ha sellado con su Espíritu Santo para garantizar que lo que yo voy a predicar, voy a enseñar, Dios lo confirma como legal. Fíjense.
Entonces debe de haber esa confianza en los ministros de Dios. Porque acuérdense que hay falsos ministros, hay falsos pastores, hay falsos apóstoles, falsos evangelistas. Pero cuando estamos frente a un servidora, hombre de Dios, en el caso de los ministros, entonces, hermano, debemos de tener la confianza, el respeto, hermano. Debemos de agradecer a Dios que ha levantado a ese hombre para que nos lleve el mensaje de la palabra de Dios. Darle gracias a Dios. Fíjese que un hermano, él contaba una experiencia y él decía que él fue a un seminario y en ese seminario había una organización que pagaba ese seminario completito, casi de un mes, para todos aquellos que eran ministros del evangelio. Tienen un pensamiento, ellos dicen: los ministros deben de ser hombres preparados, deben de prepararse para ser ministros. Y entonces este pastor contaba eso, de que estuvieron 28 días, dice. Pero lo que él dice, mire hermano, dice, nos trataron, dice, como siervos de Dios, dice. Nos dieron todo, nos trataban bien. Pero entonces, claro, yo sé que, hermano, no podemos esperar que toda la gente, hermano, esté contenta con nosotros. No podemos esperar eso. No podemos esperar que la gente, hermano, nos ande ahí, hermano, chinchineándonos y apapachándonos y hermano, haciendo todo para tenernos a nosotros felices. No podemos esperar eso. Pero por lo menos el reconocimiento, ¿no? De decir, bueno, esa palabra es dura, ese mensaje es duro, pero es un hombre de Dios que predica la palabra de Dios. Nos regaña, nos dice esto, nos cae, nos remoja la barba, nos dice las verdades, nos grita y esto y otro. Pero es un hombre de Dios, hermano, porque eso es lo que hace Dios, hermano. Dios levanta ministros para que nos digan la verdad. La verdad. Por eso Dios maldice, hermano, a aquellos que, hermano, haciéndose pasar por ministros del evangelio, por hombres que predican el mensaje, hermano. Porque dice el Señor que ni entraron ellos, ni dejaron entrar a los que querían entrar. Y le dirán en aquel día: Señor, si en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre, hermano, ganamos muchas almas. Dios le va a decir: no los conozco, hacedores de maldad, malditos de mi Padre, al fuego eterno, no los conozco. ¿Por qué? Porque no predicaron la verdad como tenía que ser. No predicaron la verdad. Y el ministro debe de predicar la verdad del evangelio sin, hermano, tener el cuidado, por así decirlo, o el miedo de que su mensaje sea rechazado. No tiene que tener miedo de eso, porque eso es lo que hicieron con los siervos de Dios. Rechazaban sus mensajes, crujían sus dientes contra ellos. Sin embargo, el Señor dice, el mundo era indigno de ellos. Pero muchos eran salvos. Muchos eran salvos. Mire cuántos hemos sido salvos por los mensajes del apóstol Pablo, de Juan, de Pedro, de Esteban, de todos ellos. Nosotros somos el resultado del mensaje de ellos, de la vida que ellos llevaron. Somos el resultado, hermano, de ese sacrificio, hermano, de que muchos de ellos dieron su vida, murieron, mataron a sus familiares, hermano, por servirle a Cristo, por predicar su palabra. Mas ellos no renunciaron. Ellos dijeron: no importa, soy llamado a predicar la verdad del evangelio, hagan lo que quieran, pero no voy a dejar de decir la verdad, hermano. Y soportaron hasta el final, hermano. Todo lo contrario de lo que hacen los hombres pagados, los adinerados, los pagados, que predican el mensaje agradando a la gente. Agradan a la gente para que la gente no se les vaya de la iglesia, para que la gente les dé su dinero, para que la gente, hermano, los tenga ahí, hermano, como en un altar. No, eso no es el propósito de un siervo de Dios.
Por eso Pablo dice, las promesas del Señor son en el sí, son en el amén. Quien nos confirma es Dios, quien nos ha ungido es Dios, quien nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y luego dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí hay algo interesante. Porque cuando se habla de las arras del Espíritu, hermano, está tomando el ejemplo de lo que era, hermano, algo parte de la cultura de aquel entonces. Y es que cuando un joven se enamoraba de una doncella, entonces era el padre del joven el que iba con los padres, o los padres del joven con los padres de la doncella. Y entonces prácticamente era una compra, un negocio. Se negociaba a la muchacha, a la doncella. Y mientras más rango social tenía, más, hermano, era el precio. Entonces a ese precio que ponían los padres de la doncella, se le llamaba, hermano, dote o arras. Dote o arras. Entonces la dote consistía en que los padres del muchacho, del joven, tenían que, hermano, pagar el precio que los padres de la doncella ponían. Entonces decían, mire, fíjese de que mi hijo se siente atraído por su hija y queremos saber si usted está dispuesto a darla en casamiento con mi hijo y cuánto vale, cuánto es la dote. Entonces ya los padres decían, bueno, para nosotros la dote es tanto y para ella tanto, porque a ella también había que darle arras, a ella también había que darle joyas y dinero, a ella. Entonces, no solamente a los padres, sino que a ella también. Entonces, eso, ¿qué hacía, hermano? Lo que hacía era, hermano, ver que el muchacho, los padres del muchacho, eran personas que iban en serio. Hoy ya no se da eso, porque hoy los muchachos, ¿qué van a llegar a hablar? Hoy no llegan a hablar, hoy solo de la escuela, salió para la escuela y ya no regresó. Se quedó ya. Se quedó ya. Entonces, hermano, antes no. Antes eran los padres. Entonces, algunas veces los padres decían, bueno, hay que preguntarle a la muchacha. Entonces, lógicamente, ya habían tenido una amistad y todo, y ya lo conocí y todo. Entonces le preguntaban, mi amor, ¿usted se quisiera casar con ese muchacho? Porque los padres están preguntando que cuánto y por qué tan caro. Entonces, si la muchacha decía, sí, me gustaría casarme con él. Entonces ya el padre decía, pues entonces, si quiere que su hijo se case con mi hija, el precio es tanto. A eso se llamaba las arras o la dote. Pero entonces, ¿qué hacía esa? Lo que hacía era asegurar que el negocio se iba a consumar. Se iba a consumar. Qué bonito, hermano. Porque hoy ya los hipotes allá 12 añitos y ya andan de novios. 12 añitos y ya andan de novios. El otro día fui por allá y así como de unos 14 años, la pirringuita, 14. Estaba un peludo aquí, estaba otro aquí. Puras malas palabras, hermano. Y entonces uno le tocaba la pierna, otro le echaba el brazo, otro le tiraba cositas a la cara. Y ella feliz porque la estaban pretendiendo ahí. Entonces, eso quisieran muchos, ¿verdad? Eso quisieran muchos. Solo venir y decir, a ver, esta me gusta. Eso es lo que quieren los jóvenes hoy. Dicen, no, ¿para qué un papel firmado? No, así nomás detrás del matocho y se acabó. Pero aquí a la luz de la palabra de Dios, Dios quiere que las cosas se hagan en serio, con firmeza, con palabra seria. Entonces Dios da el ejemplo. Entonces Dios dice, estos son mis ministros, y para yo confirmar que yo hablo en serio en favor de ellos y que yo respondo por ellos, yo les he dado las arras, dice ahí, del Espíritu
en sus corazones. Entonces viene Dios y a nosotros nos confirma. Por eso que nos ha dado ese regalo que nos ha dado del Espíritu Santo. Dios nos asegura que Él responde por nosotros. Él responde por nosotros. Entonces, cuando nadie cree en nosotros, entonces viene Dios y Dios responde y dice: este es mi siervo, este es mi hijo que me sirve, este es mi hijo. Y entonces Dios es el que toca los corazones para que las personas reconozcan a este hombre, a este servidor, a esta servidora, como alguien que le sirve a Dios. Entonces uno no tiene que, mire, cuando Dios lo llama a uno, a un área, a un privilegio, a un ministerio, uno no tiene que tener: ay, pero ¿y será que me van a creer? ¿Y será que la voy a hacer? ¿Y será que, y si no me sale? Y esto y lo otro. No, hermano, si Dios nos ha llamado, Dios va a responder por nosotros. Dios va, hermano, a hablar por nosotros. Dios va a luchar por nosotros. Dios va a velar por nosotros, hermano. Por nosotros va a velar Dios. Pero hemos de hacer eso, ¿no? Predicar el mensaje, la palabra de Dios, como Dios quiere que la prediquemos, hermano. Que la palabra de Dios es fiel. Que la firmeza de la palabra de Dios es fiel. Mira, por eso cuando a David le dijeron: mira, la hija de Saúl estaba enamorada de David, Mical. Y entonces le dijeron a David: mira, la Micalita está enamorada de ti. Bueno, la princesa Mical, porque era la princesa, la hija del rey. La princesa Mical está enamorada de ti. Ahora es cuando hacerte yerno del rey. Y entonces David dice eso, dice, es poca cosa ser yerno del rey. Pero él hablaba de eso por la dote. Pero si es princesa, ¿cuánto va a pedir el rey por esa princesa? Entonces David dijo: yo no voy a poder pagar. No es gran cosa. Para llegar a ser reino del rey hay que tener mucho dinero, porque si no, no se podrá pagar. A saber cuánto va a pedir por ella. Y entonces, como Saúl lo que quería es matar a David, entonces Saúl, mire, le dijeron a Saúl, dice David, que él no va a poder pagar. Y le dijo: mire, díganle a David que a mí no me importa la dote. Lo que yo quiero es, díganme que me traiga 100 prepucios de filisteos. Entonces van y le dicen a David: David, ya le dijimos al rey, dice que él no quiere la dote, que él lo que quiere es 100 prepucios de filisteo para darte a Mical como su esposa. Y entonces, sí, dijo, eso está fácil, dijo David. Y se va a hacer una matanza. Y entonces dijo David: por si se arrepiente y pide más, le voy a llevar 100 más, dijo. Le llevó 200 prepucios de filisteos. Aquí está, rey. 100, y por la duda le trae 100 más. Ya no tuvo nada que hacer. Saúl tuvo que dársela como esposa. Pero usted ve, la idea de David era esa. Él dijo: ¿cómo voy a lograr pagar yo? Ser yerno del rey es difícil. Hay que tener mucho dinero. Pero no, hermano. Lo que Saúl quería era eso, ¿verdad? Bueno, esa es la historia. Pero ahora con nosotros es esta, hermano. Que Dios nos ha dado, hermano, esa garantía de que Él nos ha puesto como sus siervos. Pero como siervos de Dios, como servidores de Dios, tenemos que, hermano, ser fieles a Dios. Y no dar mensajes que nos convengan, ¿verdad? No dar de esos mensajes que a la gente le gusta, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, como ustedes saben, ya se acerca el Halloween, ¿verdad? Entonces, hermano, para tenerlos contentos, vamos a donar aquí de puras calabazas y de todo eso, y vamos a traer dulcitos. Y entonces, hermano, vamos a bailar y vamos a hacer una fiesta, y el que no pida dulces es del diablo. La gente feliz porque vamos a celebrar el día de Halloween con el pastor en la iglesia, y va a haber, y hay que invitar a la gente para que traiga a sus hijos y vean que los cristianos somos alegres también y celebramos también. ¿Y por qué vamos a celebrar lo que el mundo celebra y no celebramos lo que la palabra de Dios celebra? Y muchos, hermanos, que dicen ser cristianos y muchos que dicen ser pastores celebran fiestas paganas, fiestas del diablo.
celebran y bailan y fuman y se emborrachan. Y la gente está feliz, dice, no, dice, yo voy a una iglesia, mira, ahí sí hay libertad, hermano, y usted puede hacer lo que quiera y nadie le dice nada. Usted puede andar de novio con una, con dos, con tres, con cuatro, y si quiere casarse con 5, cásese, no importa. ¿Y la palabra dónde queda? ¿Dónde queda el mensaje de la palabra? ¿Dónde queda el mensaje de la palabra? Y la santidad, hermano, y la obediencia a la palabra, ¿dónde queda entonces, hermano? Entonces la gente quiere que se le predique lo que tienen comezón de oír. Y entonces cuando se predica lo que no quieren oír, no les gusta. Y ellos dicen, no me gusta. Aquí como que está muy aburrido. Aquí como que muchos regañan. Aquí como que no lo dejan hacer a uno lo que uno quiere. Aquí como que no lo dejan pintarse. Como que no lo dejan fumar a uno. Aquí como que no lo dejan andar de novio. Aquí como que no lo dejan esto y lo otro. Aquí son legalistas. Aquí todos lo prohíben. No, aquí no prohibimos nada. Lo que hacemos es predicar la palabra de Dios. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Que oiga. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu, no el hombre. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso Pablo decía, a mí nadie me va a venir a decir que no soy siervo de Dios, porque yo he predicado la palabra de Dios y he predicado las promesas de Dios y he dicho que Dios es firme y que Dios ha dicho que sí, porque dice que sí. ¿Y quién le podía refutar eso, Pablo? Eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Para este Halloween, ¿qué quiere de regalo para Halloween? ¿Un nuevo pastor? Para Christmas ya le hizo las cartitas a Santa Claus, llamando el tren para Alaska para decirle, Señor, por favor, Santa Claus, por favor, mándanos un nuevo pastor y llévatelo, te lo mandamos si quieres. ¿Qué quisiera usted? ¿Qué quisiera que le predicáramos? ¿Qué quisiera oír usted? ¿Qué quisiera oír usted que le prediquemos? Pues mire, es que no podemos. Tenemos que predicar la palabra de Dios como es. No se puede. Lo siento, no se puede. No se puede. Así es la palabra. Entonces, yo les invito, hermanos, a eso. No somos los grandes servidores de Dios, pero sí queremos servirle a Dios. Queremos servirle a Dios. Entonces, véanos a la luz de la palabra de Dios. Si estamos enseñando algo en contra de la palabra, tiene el derecho y la obligación de irse de aquí. Váyase corriendo antes que sea demasiado tarde. Váyase. Pero si aquí estamos predicando la palabra de Dios como es, yo no veo ni una razón por la que usted tenga que irse. Yo por eso le pregunto a la gente, ¿por qué se va? ¿Qué le hemos hecho? ¿Quién le ofendió? Yo le pregunto a la gente eso. ¿Quién le ofendió? ¿Qué le hemos hecho? Dígame qué le hemos hecho. Dígame en qué le hemos ofendido. Diga, alguien le ofendió. Y si eso, yo les pido perdón. Y perdónenos, no enseñamos eso. Vamos a ver cómo mejoramos. Pero entonces si predicamos la verdad, si no nos hemos salido de la doctrina, ¿por qué se van entonces? ¿Será que porque no les gusta lo que escuchan? Por eso se van. Porque cuando se van, en lugar de santificarse más, se vuelven más mundanos. Y hasta se alejan de Dios. Entonces, ¿dónde está la santidad que profesaban? ¿Por qué se fueron enojados de la iglesia que aquí las cosas están mal? ¿Y por qué salen a hacer las cosas peor ellos? Ve, hermano. Ese es el punto. Ese es el punto. De que si predicamos la verdad, o sea, nadie tendría que irse. Y entonces le dijeron al Señor, Señor, la gente se está yendo, y le jalaban el manto. Señor, la gente se está yendo, la palabra está muy dura, Señor. Bájale 3 rayitas, le dijeron. Y lo volteó el Señor y le dijo, ¿y ustedes? ¿Se quieren ir también? ¿No les gusta lo que estoy predicando? ¿Se quieren ir? Váyanse, les dijo. Si quieren ir, váyanse.
¿Por qué? ¿Pero por qué se iban a ir? Pero ¿cómo nos vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo nos vamos a ir? Y entonces aquí, ¿qué predicamos? ¿La palabra de Dios o la palabra de un hombre? ¿La palabra de vida eterna o la palabra que agrada a la carne? Entonces uno tiene que ser consciente, hermano, de uno mismo. Y que aunque nos duela y aunque nos hiera, hermano, es por nuestro bien que Dios nos habla cuando nos habla. Amén, hermanos. Todavía no hemos terminado, no sé si seguiremos, pero ahí vamos a quedar. Porque todavía no he dicho por qué no ha pasado por donde ellos. Ahorita se lo va a decir en el versículo 23. Pero como ya no hay tiempo, entonces dejamos la tarea para el otro domingo. Así que si no viene el otro domingo, se va a perder la razón por la cual Pablo no pasó por Corinto. Y si usted viene, hermano, y al fin, ¿por qué no pasó? Si no vino, se va a perder. Amén. Y amén. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu grande amor, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos esos regalos bellos de los predicadores, por darnos esos regalos bellos de los pastores, Padre bueno, por darnos esos regalos bellos de los servidores, Padre bueno, por adornarnos como iglesia con dones del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. Levanta hombres, siervos, ministros, que prediquemos tu palabra, es más alta que los montes, agradándote a ti y no al hombre, Padre bueno. más profunda que el mar, Más ancha que los cielos, más ancha que los cielos. tu fidelidad, Fidelidad permanece para siempre. no podría vivir No podría vivir sin tu fidelidad. sin tu fidelidad. Aleluya, Padre bueno. Fidelidad Aleluya, Señor. es más alta que los montes, Más profunda que el mar, más profunda que el mar, más ancha que los cielos, más ancha que los cielos.